Programa Cambio Climático. En este episodio, el comunicador social y experto en divulgación científica de Fren y Casa nos ilustra sobre el apasionante tema de las noticias falsas, fake news. Bienvenidas y bienvenidos. Programa Cambio Climático. En este episodio, el comunicador social y experto en divulgación científica de Fren y Casa nos ilustra sobre el apasionante tema de las noticias falsas, fake news, mientras, por otra parte, el ingeniero forestal con maestría en conservación de bosques, Álvaro Vallejo Rendón, nos explica la vigencia de la posverdad a través de los tiempos. Bienvenidas y bienvenidos. Entramos al campo de las noticias falsas. Prefiero siempre utilizar la terminología en español, fake news, noticias basadas en la emotividad, que tienen un 60% más de posibilidad de lectura que una noticia real. De partida, están ganando el juego, porque apelan a todo tipo de recursos con tal de posicionarse. ¿Qué es lo complejo en cuanto a las fake news, a las noticias falsas relacionadas con temas ambientales? Y es que mucho de lo ambiental pasa porque la humanidad, o gran parte de la humanidad, revise o tome una nueva posición respecto a su estilo de vida y a las formas de producción. Y eso es sumamente difícil de comprender, sumamente difícil de aceptar, pero mucho más fácil de promocionar. Quienes generan y ponen a circular noticias falsas. He puesto esta noticia, la encontré justo hoy, que estaba preparando esta diapositiva, una noticia. Ya vamos a entrar al sitio porque quería recomendarles, ustedes como gestores en temas ambientales, recomendarles al menos este sitio de la AFP, la agencia Reuters también tiene otro, y hay algunas entidades dedicadas ahora a hacer chequeo de datos para enfrentar las noticias falsas. Como están viendo en el ejemplo, el presidente Joe Biden, que ha dado muestras de querer conducir la cosa de una manera distinta a las de su antecesor, comienza a ser atacado, y comienza a ser atacado por el lado de la cultura, el lado de la cultura, el lado de la cotidianidad. Comienza a ser atacado porque ha dicho, y de hecho ya lo ha demostrado con hechos, como regresar a los acuerdos de París, que Estados Unidos va a actuar para poder afrontar el cambio climático. Entonces comienzan a circular noticias absurdas como estas, que mucha gente se las cree, y probablemente esta no funcionó, probablemente sí funcione. Eso habrá que dejar de ver, eso se dejará ver más bien en algunas semanas. Comienza a generarse una animadversión, una oposición frente a un personaje que de entrada ha cumplido sus ofrecimientos de encauzar nuevamente a Estados Unidos, repito, el primer emisor per cápita de carbono, reencauzarlo en el camino de la disminución de emisiones. La situación es difícil, pero ¿cómo? ¿Cómo enfrentar las noticias falsas?
podemos hablar de algunos frentes de acción. El primero es este que he propuesto y que ya vamos a ver al final, el de la tecnología, a través de herramientas de verificación, al menos quienes podemos tener la acuciosidad, podemos, cuando se generan este tipo de noticias, acudir a estos espacios y definir si lo que nos están diciendo es cierto o no. Como gestores también, acercar la ciencia a los responsables de la toma de decisiones, fundamentalmente los políticos. Tarea difícil, tarea difícil bregar, tarea difícil acercarse a los políticos esperando que cumplan con su responsabilidad más que con sus intereses, pero ahí está el reto y eso es lo que nos corresponde, acercar la ciencia a los políticos para que la toma de decisiones que ellos hacen sea una toma acertada, que tenga que ver con la realidad y no sobre supuestos, sobre noticias falsas y sobre verdades alternativas que pueden hacer los gobiernos actuar. Es necesario que los gobiernos comiencen a actuar en contra de las noticias falsas. Varios países ya han instituido oficinas que trabajan en ámbitos de comunicación y que se encargan de alertar mediante diversos mecanismos sobre la generación de noticias falsas. Ahí hay que hacer una precisión, o hay que subrayar el tema de las libertades. Es complejo porque para controlar las noticias falsas probablemente pueda percibirse o probablemente pueda ocurrir que hay que restringir ciertas prácticas que son asumidas como ejercicios de libertad. Esa es una discusión, cómo hacer que los gobiernos y las entidades encaminadas a controlar que no se engañe a la gente con noticias falsas, que no se perjudique la toma de decisiones, cómo lograr que esos procesos se hagan sin afectar las libertades. Es una discusión que está en marcha. No hay una respuesta concluyente, pero es algo que debe tomarse en cuenta. Otro camino para enfrentar las noticias falsas es la acción internacional. La acción internacional en los espacios de diálogo y de cooperación de los países, en los organismos multilaterales, la proliferación de noticias falsas tiene incidencia en la seguridad, y en la geopolítica, en la seguridad, por ejemplo, desde los riesgos que corre la población por los efectos del cambio climático. Ya habíamos mencionado deslaves crecientes, sequías, y desde la geopolítica, porque comienzan a notarse ya desplazamientos masivos entre países y dentro de países de gente que tiene que moverse porque las condiciones de vida se han alterado en sus lugares, en los lugares donde residían, debido al cambio climático. Y se avecinan movimientos poblacionales más importantes todavía. Por ejemplo, la situación de la migración y en Medio Oriente y en el África tiene que ver, sí, con unas variables de violencia política, pero también de desertificación, de pérdida de la productividad que hace que la gente tenga que desplazarse para buscar mejores condiciones de vida, y en nuestros propios países también lo vemos. Hay zonas que por sequías o hay zonas que ahora se inundan de una manera
impensada años atrás y que ya no son lugares donde los habitantes de esas zonas puedan seguir subsistiendo y tienen que moverse hacia las ciudades, muchas veces engrosando los cinturones de pobreza de las grandes ciudades con los efectos que todos conocemos. Aquí hago quiero mostrarles cómo funcionan estos sitios de revisión de noticias falsas. Esto que estamos viendo ahora es el sitio de la agencia France Press, donde ustedes pueden encontrar, bueno, la información acá viene está dividida en idiomas y también en temas y regiones. Y en los temas tenemos medio ambiente. Acá está la noticia que les había comentado. El día de hoy se comenzó a compartir. Y acá otras noticias falsas que siguen circulando a través de las redes sociales. Acá una importante, por ejemplo, esta me llama mucho la atención. Porque así es como se van tejiendo antipatías hacia el movimiento ambientalista cuando se coloca en boca de expertos como Cristiana Figueres, que haya dicho una barbaridad como que es necesario despoblar el planeta. Acá viene la explicación, no voy a ser ustedes pueden ingresar posteriormente. La funcionaria de Naciones Unidas dijo otra cosa. Finalmente lo que se pone a circular es esto. Además, aquí una campaña doble. Esta es la barbaridad que supuestamente ha mencionado la funcionaria, lo que es falso. Y esto supuestamente lo mencionó esta periodista Yadira Medrano de Telesur. Ni la señora Figueres dijo lo que se sostiene, ni esta periodista de este medio fue quien lo compartió. La pantalla, antes se decía el papel aguanta todo, ahora el meme aguanta todo. Sí, el meme y la pantalla aguantan todo, esto se construye en 5 minutos y se echa abajo la respetabilidad y el compromiso de una funcionaria como Cristina Figueres y de las entidades que están alrededor del trabajo del tema en cambio climático. Vamos hacia atrás, solo para ver rápidamente la cantidad de noticias falsas que se ponen a circular. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, en el caso de AFP, corroborar si una noticia es falsa o no, ustedes envían la noticia, pueden enviarlas vía email o vía WhatsApp, y si es que ellos consideran que es de suficiente trascendencia, hacen el análisis y lo comunican. Finalmente, vamos a hablar de las tecnológicas que están muy cercanamente ligadas a este tema. Bueno, ahí están los logotipos de algunas de las empresas de tecnología más significantes y que controlan la mayor cantidad de datos de la humanidad en este momento. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en este ámbito? Últimamente
han dejado ver las tecnológicas el poder que realmente tienen. Hay un caso preocupante, con Facebook y en el que está involucrado también Australia. Y es que aproximadamente hace un mes y medio, Facebook decidió que iba a suspender que se compartan noticias a través de su red social porque el gobierno australiano había pedido una relación de mayor equidad respecto de cuánto recibe Facebook como ganancia por poner a circular esos contenidos y cuánto reciben los medios tradicionales de comunicación. Facebook dijo que no admite ninguna regulación y simplemente tomó la decisión de sacar contenidos. Estamos hablando de una potencia mundial que finalmente tuvo que ceder ante eh, lo que el gigante de las redes sociales eh, definió como práctica. Estamos hablando en ese caso de un, una acción que tiene que ver con libertad de expresión y medios de comunicación. Facebook decidió que en Australia no circulan noticias de los medios. Eso nos deja ver el poder que tienen. En un caso que es complejo, el de Donald Trump, excluido de Twitter y de Facebook, ahí se plantea una paradoja y es como probablemente desde el punto de vista de muchos de nosotros, era necesario que frenasen al expresidente de los Estados Unidos haciendo llamamientos a la violencia. Sin embargo, hay muchas personas que consideran, y entre ellos la canciller alemana Angela Merkel y el gobierno alemán, esto verificado, ¿no? Como muchas de las noticias que le endilgan a ella, pero que no son reales. Corroborada esta preocupación de que esa decisión la toma la tecnológica, la toma Twitter, la toma Facebook, pero no la toma un juez y una corte, que debieron ser quienes tengan el poder de llamar al orden, sea a la tecnológica o sea al expresidente de Estados Unidos. La tecnológica decide quién entra y quién no entra, quién habla y quién no habla. Eso en términos de democracia es, desde mi perspectiva, sumamente grave, a pesar de que la antipatía de Donald Trump y los efectos nocivos de sus declaraciones hayan causado lo que causaron. Más bien sería de desear mecanismos tempranos y rápidos de reacción legal para que sea en sujeción a la ley que las tecnológicas deciden que se mire o que no se mire tal o cual contenido. Otro caso eh, de esta dictadura de las tecnológicas tiene que ver en cómo Facebook permite mostrar el cuerpo. Es sabido que fotos de madres amamantando niños en una imagen que para nosotros, por ejemplo, los latinoamericanos, 680 millones de latinoamericanos, no tiene prácticamente ninguna connotación sexual, es eh, impedida de ser difundida por, por esta red social. Ha estado en proceso, ha ocurrido, sigue el debate, parece que a veces se flexibiliza, pero nada más que la red social haya tenido la oportunidad de regular eso y no regula numerosísimos otros imágenes esas sí llamando a violencia o llamando a una serie o haciendo alusión a una serie de de actos o de prácticas cuestionables, es capaz, sí, de regular algo que per se no tiene
por qué ser excluido. Apple, que decide, la marca de la manzana, que decide que sus carísimos, costosísimos dispositivos quedan fuera de servicio porque su software se actualiza a pesar de que los dispositivos están enteros, a pesar de que sus baterías funcionan, a pesar de que el hardware todavía podría trabajar, pero le envían a la obsolescencia y eso es algo sobre lo que nadie puede regular. Aumenta año a año, mes tras mes, la cantidad de basura tecnológica. Y si esta obsolescencia no se programase vía actualización de software, esta cantidad de basura disminuiría, pero no hay quien controla las tecnológicas. Y finalmente, dos que no constan en los logotipos, pero que también Tesla, el mayor fabricante de autos eléctricos, y Amazon, el mayor distribuidor de productos vía Internet, que seguidamente le recuerdan a sus usuarios a través de sus, eh, de sus directivos que ellos no están dispuestos a cumplir normativas internacionales, sino las normativas en las que ellos creen. Eso termina de configurar un, un escenario que es preocupante, pero repito, como lo hice al inicio, que tiene también la posibilidad de ser configurado por los actores, por los usuarios, por los actores de los procesos y por los usuarios de esa tecnología que somos nosotros.